Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema. Como hemos venido desarrollando los temas, ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, luego hacer las actividades y presentarlas para yo poder revisar. Hoy día vamos a hablar sobre la educación y el arte medieval, ¿ok? Muy bien chicos, entonces vamos a ver cómo era la educación en el tiempo de la Edad Media y el arte, cómo se fue desarrollando. La educación y la cultura medieval. Hasta el siglo más o menos siglo XII, la iglesia pues controlaba la cultura y la educación, ¿ya? Porque se regía a catolicismo, ¿ya? Solo era permitido a personas religiosas. Esta situación cambió con el crecimiento del comercio, que trajo el renacimiento urbano y el resurgimiento de las ciudades. Los comerciantes, mercaderes y profesionales accedieron a la educación, hecho que significó un gran cambio. Cuando pues se realizó el comercio, pues iban llevando a otros lugares diferentes tipos de cultura, diferentes personas que iban transportándose, y estos señores pues al migrar a otras ciudades, pues ellos empezaron a estudiar, a tener mayores conocimientos, ¿sí? Y por eso fue cambiando la religión de la Edad Media. La escolástica en la educación. El catolicismo medieval sostuvo que el conocimiento se encontraba en la Biblia. A pesar de ello, adoptó la filosofía escolástica y la introducción de un sistema educativo, que era una visión al mundo nuevo, ¿cierto? El pensamiento filosófico de la escolástica consistió en comprender la verdad revelada en la Biblia mediante la razón, es decir, empleando el pensamiento científico. Esto propició cambios en la escuela urbana y promovió las universidades. Cuando se da el pensamiento filosófico, ya ellos querían llegar a la verdad para poder saber qué significado o si era realmente lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Sí? Muy bien. En las universidades con la educación, ¿no? Las universidades fueron asociaciones de estudiantes y profesores que tuvieron el apoyo de la iglesia, las monarquías y la población urbana. El nacimiento se explica por la función que cumplieron: formar personas calificadas para el servicio de la iglesia y los estados. En la Edad Media occidental fue un modo de organización. Entonces las universidades pues prácticamente se desarrollaron en las urbes o las ciudades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para dar conocimiento a personas calificadas para el servicio de la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Estamos hablando del siglo XII, la Edad Media. Continuamos. Los libros. Los libros tenían que ser reproducidos a manos porque en ese tiempo no habían impresoras, ¿ya? Y estaban a cargo de copistas, monjes dedicados a esa labor. Estos contenidos se guardaban en bibliotecas de monasterios o abadías. Sus temas se centraban en la teología. Al pasar los años se incluyeron otros, incluso de científicos árabes y de literatura. Teología quiere decir creencia, ¿no es cierto? Muy bien. La literatura. En Europa la gran parte de la población era analfabeta. La Iglesia generó una literatura propia centrada en la teología y escrita en latín, que transmitían temas religiosos y la vida de los santos. Popularizaron el teatro sagrado en el tiempo. Se publicaron textos que trataban temas de la cotidianeidad, sea de lo que pasaba en el día, con las cantigas de Santa María de Alfonso X y el Cantar de Roldán, de autor desconocido. Muy bien. Aquí vemos las universidades ya que enseñaban a personas destacadas para poder seguir la religión. Aquí eran los libros que estaban escritos, sobre todo en la Biblia, ¿no? Lo que le decía. Y aquí estaba el arte, ¿no? Como ellos popularizaban los temas religiosos.
Continuamos. El arte medieval. Estuvo vinculado al cristianismo y su estilo no fue una forma de expresión individual, sino una manera de adorar a Dios. Se identificaron dos estilos, el romántico y el gótico. Entonces el arte medieval pues estaba más sumergido en la religión católica. El arte romántico. ¿Cuáles eran las características generales del arte romántico? Que predominó en las zonas rurales. Ya más prácticamente se dio en las zonas del campo, vamos a decir. No era un arte para ser visto, sino para existir y perdurar para toda la vida, ¿no es cierto? Estuvo dedicado a lo sagrado, al Dios. En el arte romántico vamos a encontrar la escritura. Era de bajo relieve y las representaciones de las figuras eran vigorosas y poco graciosas. Además de la piedra se usaron la madera y el marfil. ¿Sí? Aquí vemos la escritura de en ese tiempo. La arquitectura. La iglesia era amplias. Usaron arcos circulares, pobres y pilares. Sobre pilares macizos que daban la impresión de solidez de la construcción de la iglesia. Aquí vemos, ¿no? Estos arcos sobre estas columnas o bases que daban precisión al desarrollo de la iglesia, vamos a decir, ¿no? El arte gótico. En características generales, predominó en las zonas urbanas, fue detallista, abundante y exuberante. Estuvo dedicado a la adoración de los dioses. En la arquitectura, los edificios poseían vitrales con imágenes de pasajes bíblicos. Emplearon el arco y la ojiva, ventanas grandes, largos circulares y torres terminadas en puntas. Digamos, ¿no? ¿Sí? Así era la arquitectura en la Edad Media, en el arte gótico. La escultura pues era en tridimensionales en la que se prestaba atención al detalle, se emplearon soportes decorativos y un mayor uso de la polícroma, o sea, colores, ¿no? 2. ¿Sí? Así eran las esculturas tridimensionales. ¿Sabías que San Agustín en el año 354-430 es considerado uno de los padres de la Iglesia? Escribió La ciudad de Dios. ¿Sabías que la universidad más antigua del mundo occidental es la Universidad de Bolonia, Italia, 1808, seguida por la Universidad de París, la Sorbona, creadas a mediados del siglo XII? La Universidad de Cambridge en 1209 es considerada de habla inglesa más antigua. Pues chicos, aquí están las actividades. Ya no se olviden de ilustrar el tema y desarrollar la actividad de la página 16 y 17 del libro. Ok chicos, cuídense, nos vemos.